Bien, bueno, bienvenidos a este curso de nivelación de microeconomía. Ya los compañeros, bueno, yo les comentaba acá de que vamos a trabajar con el libro de Varian, sobre todo microeconomía intermedia. Vamos a revisar los procedimientos, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el cálculo y la optimización, pero eso tiene unos fundamentos matemáticos que muchas veces, pues, durante el pregrado, se pasan por alto sencillamente pues porque no son el momento de revisarlos. Son cuestiones más de teoría matemática, pero que son el fundamento de lo que tiene que ver con toda la modelización, teoremas, teorías y conceptos de la microeconomía. Precisamente como es un curso de nivelación, pues la idea acá es que nos nivelemos. Es decir, empecemos desde los fundamentos más básicos de la matemática. Específicamente en el libro de Debreu, precisamente comienzan con lo que es el capítulo uno con matemáticas. Hace una introducción, ¿verdad? Porque todo esto va a formular, va a permitir tener una formulación más precisa de, por ejemplo, cuando nosotros maximizamos u optimizamos una función, que al final es como el precepto de la micro, o sea, trato de hacer lo mejor que puedo en cada periodo o en cada momento con los recursos disponibles. Trato de alcanzarlo, lo, digamos, de la manera más eficiente los objetivos que cada gente en la economía se propone. Entonces, desde el punto de vista, como ustedes ya lo saben, en el caso de familias que se proponen optimizar su nivel de utilidad, en el caso de empresas, optimizar lo que tiene que ver con la producción que le permita acceder a un máximo beneficio económico en términos de ingresos menos costos, llevando en cuenta también no solo los contables, sino los costos de oportunidad. Y por supuesto, desde el punto de vista ya del gobierno, como un agente tercero de la economía, pues optimizar sus ingresos, en este caso tributarios por recaudación, etcétera, en función de unos gastos que tienen que ver más con reordenar, reorientar los recursos de la economía para redistribuir o redotar, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver en una economía de equilibrio, ¿no? Con esa idea de maximizar el bienestar ya no del gobierno, obviamente, sino de la sociedad como un todo, pero bueno, ahí luego entraremos en algunas cuestiones ya teóricamente discutibles, pero bueno, esa es como la idea fundamental. A partir de allí, bueno, nosotros tenemos esta parte inicial de la matemática. Esto es una parte que tiene que ver más con una cuestión que se llama análisis real. Eh, en este capítulo se presentarán todos los conceptos. Aquí yo voy a ir hablando brevemente, ¿no? En realidad, prácticamente, estos son cosas que son axiomáticas. Yo las iré dando las definiciones. Eh, este capítulo uno es bueno que lo lean y lo repasen con detenimiento, ¿ok? De manera de que podamos avanzar de una manera pues más fluida, ¿no? Eh, todos los conceptos y los resultados matemáticos que son utilizados en lo que vengo diciendo, que tiene que ver ya con la materia propiamente de la economía, de la micro, pues provienen de de estas definiciones, proposiciones matemáticas. Entonces, la exposición parte del concepto del conjunto de elementos e introduce gradualmente, mediante definiciones, conceptos de complejidad que, bueno, van aumentando en función de que van apareciendo los teoremas matemáticos. Simultáneamente, se enuncian resultados relativos a tales conceptos. Entonces, bueno, las secciones estas que aparecen aquí son generalidades, tratan respectivamente de cuestiones de conjunto, funciones y correspondencias y preorden. Ya la sección 1.5 ya constituye un eslabón crucial de la exposición porque se introduce lo que es el número real, los números reales. Para preparar su definición es preciso introducir previamente los conceptos de operación binaria y de cota superior mínima. Partiendo de ese conjunto de números reales, se construye el espacio euclidio o euclidiano, que es el espacio sobre el que nosotros vamos a modelizar y, bueno, sobre el que vamos a trabajar la economía. Ese espacio no es más que
el espacio de abscisas y ordenadas. ¿Ok? Es decir, básicamente, pero de los reales positivos, que son los que más nos interesan, sobre todo en economía. Ya luego la sección 1.6 se centra en el concepto de sucesión convergente. Las secciones 1.7 y 1.8 se dedican a conceptos de continuidad de las funciones y con las correspondencias respectivamente. La sección 1.9 se basa en definiciones de suma de dos elementos. ¿Ok? Bueno, la sección 1.10 estudia el concepto del punto fijo, que es base del equilibrio general. Y bueno, sobre la convergencia, de que la economía tiende a ir hacia un equilibrio. Eh, el método de exposición elegido, bueno, ok, esto ya es una parte que introductoria, los conceptos y resultados que serán presentados constituyen el estricto mínimo necesario para la comprensión completa de los capítulos posteriores, que bueno, básicamente es lo que tiene que ver ya con la micro. Por ejemplo, el teorema 6, ¿ok? Eh, de todo subconjunto en R contiene un conjunto numerable denso, etcétera. Es necesario para la demostración de la existencia de una función de utilidad en el capítulo 4. Sección 6, el teorema, bueno, aquí da un poco como de aplicabilidad, ¿no? De cada teorema que vamos aquí a repasar. Por añadidura, estos conceptos y resultados se cuentan casi todos entre los teoremas más fundamentales de las matemáticas y su utilidad accede ampliamente a las aplicaciones que solo se hacen en economía. Esto viene siendo como un curso que podría tomar cualquier estudiante también de ingeniería, de ciencias, ¿ok? Y por supuesto de ciencias sociales también. Sin embargo, puede que el lector no disponga de tiempo suficiente para leer enteramente este capítulo. Bueno, aquí la idea es que sí tengamos de tiempo suficiente para leerlo, porque la idea es nivelarnos. Entonces, para poder entender, por ejemplo, el teorema de la dualidad del consumidor, que eso viene siendo o viene partiendo de lo que es el teorema del hiperplano. Entonces, bueno, la idea es esa. La idea es que le demos fundamentación matemática a resultados microeconómicos. Por lo tanto, el texto de los capítulos siguientes ha sido presentado de tal manera que los conceptos y resultados se destaquen claramente y que su sentido pueda captarse con una preparación matemática mejor. Eh, bien, algo importante, una nota aquí, es que aquí no se dan las demostraciones de muchas de estas proposiciones, sino que son intuitivas. En muchos casos el lector podría reconstruirlas. Bueno, la idea aquí no es tampoco detenernos mucho en las demostraciones, sino que entendamos luego cómo eso tiene una aplicabilidad o eso se usó para alguna teoría microeconómica. Entonces, bueno, comenzamos con la cuestión de los conjuntos, ¿no? Un conjunto S de elementos es también conocida como una colección de elementos. Y aquí nosotros vamos a entender por ejemplo, ese conjunto S, el conjunto de mercancías. ¿Ok? Entonces ya ese conjunto de mercancías, nosotros luego vamos a ver que es un espacio de mercancías, sobre el que cada elemento tiene a su vez una reciprocidad de un precio, donde el precio va a jugar como un vector. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Una matriz de n elementos, donde esos n elementos son enteros positivos, que nosotros en principio vamos a denominar mercancías. ¿Ok? Cada mercancía, repito, tiene a su vez una asignación recíproca digamos, de una correspondencia con un precio, y ese precio viene siendo un vector. ¿Ok? Entonces, ejemplo, el conjunto A de las acciones disponibles a un agente social determinado y entre las cuales debe escoger. Bueno, entonces, esto sería aplicado en el tema de las preferencias, por ejemplo. Ese conjunto N de los enteros positivos, ¿ok? Viene designado o se escribe de esta manera. Los conjuntos que constituyen el universo del discurso siempre deben ser catalogados explícitamente al principio. Ejemplo, un sistema social puede describirse como compuesto de un cierto número M de agentes que pueden optar a un cierto número N de opciones de ese universo de mercancía. Cualquiera de dichos agentes puede ser indicado por un entero positivo I. ¿Ok? Eso nosotros lo vamos a ver cuando le denotemos a cada usuario o a cada representante, cada agente, cada unidad
Esos I pueden ser personas, pueden ser unidades territoriales, países, estados, provincias, ciudades, o pueden ser sencillamente empresas, ¿ok? Sería como la unidad de toma de decisión. Para cualquiera de ellos, digamos el iésimo, se tiene un conjunto A de acciones disponibles. El universo del discurso se compone entonces de los M conjuntos que van desde A sub I hasta A sub M. C. Entonces, X es un elemento que pertenece al conjunto de S. X es un elemento, repito, que pertenece al conjunto de S. Expresa que X designa un determinado elemento de S. ¿Ok? Se lee, bueno, eso ya son cuestiones triviales. X pertenece a S. O bien X es un elemento de ese conjunto. Entonces, X va a ser una mercancía de ese grupo, de conjunto de mercancías. O bien X está en S, o bien S posee a X. ¿Ok? Estas son cuestiones de lógica matemática. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Ok? Sí, precisamente aquí, bueno, aquí Joel hace una acotación. Justamente como estamos con la parte de nivelación, la idea es que ustedes empiecen a familiarizarse con, con los teoremas, porque luego les va a ser más fácil leer el Mas-Colel o leer el análisis de Varian. Entonces, precisamente la idea es que desde aquí empecemos a romper ese hielo, de esa barrera que a veces se nos crea hacia la matemática teórica, porque luego cuando entren a ver el Mas-Colel o el Varian, que es el libro de análisis, pues de repente les va a chocar más si no repasamos primero lo que tiene que ver con análisis de real o análisis en la recta. No sé si te aclaro la duda al amigo Joel. O sea, aquí es como para empezar precisamente por eso es una nivelación, porque la idea es que entremos ¿cómo se dice? A romper esa barrera, repito, que a veces uno al principio se le presenta. De todas maneras, tranquilos, porque cuando yo estuve también inicié el posgrado, mi posgrado, pues a mí me pasó y luego lo entendí y dije, ah, cónchale, con razón se comienza estudiando la parte matemática, porque es que luego nos permite entender mejor lo que está en el Mas-Colel, por ejemplo. Exacto, es que yo sé que cuesta entender el Mas-Colel, pero precisamente cuando empezamos a verlo desde la parte matemática previa, por eso les digo, yo aquí voy a hacer un repaso de esta parte teórica, pero ustedes tienen que leerlo con detenimiento. Yo no les voy a hacer examen sobre esto. Ok, pueden estar tranquilos, no les voy a hacer examen, sino es para que ustedes. Lo que sí, obviamente, les pediré un ensayo y a que resuelvan algún ejercicio. Ok, de repente. ¿Cuál es el profesor? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el capítulo que hay que leerse para entender esta parte? Pues fíjense, yo le estoy diciendo, el del libro de Debreu está el capítulo uno. En el capítulo uno está lo que es matemáticas. Y entonces desde ahí vamos a empezar. ¿Ok? Capítulo. Ok. Que ya el libro yo se los compartí por el Gmail. ¿Ok? Entonces, pues vuelvo y repito. O sea, no se preocupen que aquí vamos a ir poco a poco. Y si ustedes me dicen, no, vamos a detenernos en alguna definición, pues nos detenemos y la analizamos. Siempre, en nuestro caso, desde la óptica o desde el entendimiento de que estamos hablando es en términos de una economía. Pero esto es aplicable a otro ámbito también, por supuesto. Pero bueno, eh, por supuesto aquí lo que nos compete en este caso es la parte microeconómica. Este, bien, entonces, como les digo, la idea es que ustedes, bueno, se empiecen a familiarizar con este tipo de cosas, porque cuando entren en el Mas-Colel o en el análisis de variant, o ustedes van a entrar en teoremas, definición, demostración, teorema, definición, demostración, y entonces eso, cuando ustedes ya tienen una lógica adquirida, una preparación, una nivelación, pues se les va a facilitar más que si llegan de golpe, ¿no? Por eso les digo, vamos a comenzar acá y luego vamos a retomar cosas de
el libro de microintermedia de Varian, que ya ustedes sí están familiarizados. Pero ustedes van a recordar las cuestiones matemáticas que estamos aquí precisando. Bien, eh, había quedado acá, ¿ok? Eh, ok, si X, Y, entonces ya estamos hablando de dos elementos, designa como elementos de S, entonces X igual a Y expresa que ambos designan el mismo elemento, algo normal, simple, sencillo. Y si son distintos, es que son dos bienes distintos. Expresa que designan elementos distintos, por ejemplo. Yo puedo decir que son bienes distintos o bienes homogéneos, ¿ok? Sea P una propiedad que todo elemento X de S o posee o no posee, entonces X pertenece a S, X tiene la propiedad P. ¿Por qué? Porque si todo el conjunto S tiene propiedad P, entonces un elemento de S se le asume que tenga la propiedad del conjunto. Designa el conjunto de todos los elementos de S que tienen la propiedad P. O sea, básicamente es lo mismo que estoy diciendo. Puede leerse el conjunto de los X en S, tales que X tiene la propiedad de P. Ejemplo, si A es el conjunto de las acciones disponibles de un agente y A' es un elemento de A, entonces el conjunto de las acciones disponibles que la gente considera más deseables que A' forma parte del conjunto de que A pertenece a A, tal que A es preferido a A'. O sea, fíjense cómo esto viene siendo el desarrollo matemático teórico de lo que es la teoría de las preferencias del consumidor, desde ese punto de vista. F. Un conjunto X de elementos de S se llama subconjunto de S si se simboliza con X contenido en S. La notación X contenido en S no excluye la posibilidad de que X sea igual a S. Aquí tengo que hacer un detenimiento, porque muchas veces uno tiende a confundir el conjunto y el subconjunto y el elemento, ¿ok? Entonces, puede darse el caso de que el subconjunto sea igual al conjunto, que es lo que te dice aquí al final, ¿ok? Puede darse ese caso. Lo contrario no es cierto. El conjunto no puede ser igual al subconjunto, pero el subconjunto sí puede ser igual al conjunto. Es una cuestión de lógica, ¿ok? Una cuestión de lógica. Entonces, por ejemplo, una función de utilidad que tiene una serie de curvas de indiferencia, ¿ok? Una de esas curvas de indiferencia puede ser la que maximice la función de utilidad en un momento dado. Entonces, esa sería un subconjunto de toda la función de utilidad. Lo que no es cierto es que la función de utilidad es solo esa curva de indiferencia. No sé si me siguen la lógica, ¿ok? Estoy- Exacto. Entonces, ejemplo, bueno, para subrayar el último punto, ¿ok? El conjunto de enteros positivos. G. Debe distinguirse cuidadosamente entre el elemento de X de S y el subconjunto X de S, que no tiene más elementos que X. Entonces, lo que vengo diciendo, aquí hay que tener cuidado porque se debe distinguir entre el elemento X de S y el subconjunto de los elementos que están dentro de S, ¿ok? Que no tienen más elementos que esa mercancía, por ejemplo. Bien. Una propiedad P define un subconjunto de S, a saber, el conjunto de los elementos que poseen tal propiedad. Cuando ningún elemento de S posee la propiedad P, se dice que P define el subconjunto vacío, que se designa por, obviamente, el conjunto vacío. Este convenio es necesario si se quiere que una propiedad defina siempre un subconjunto de S. Ejemplo, en el ejemplo 1, 2, A minúscula pertenece al conjunto A y tal que A es preferido a A'. Es siempre un subconjunto de A. Si A' resulta ser la acción de A más deseada, entonces el conjunto anterior es el subconjunto vacío de A. Y si X es un subconjunto de S y X un elemento de S, entonces X, eh,
no pertenece a X. Es decir, X no es un elemento de X. X no pertenece, o sea, X minúscula, no pertenece a X. Los elementos de S que no pertenecen a X mayúscula forman un conjunto llamado el complemento de X en S y designado por complemento de X. Cuando no puede haber ambigüedad acerca de S, se dice el complemento de X y se describe eh, CX. Sean X y Y dos subconjuntos de S, se define X unido a Y, la unión de X y Y, como el conjunto de elementos de S que pertenecen a X o a Y, o ambos. Y X intersección Y es el conjunto de los elementos de S que pertenecen a X y Y simultáneamente. Si X y Y no tienen elemento común alguno, esto es el conjunto disjunto. ¿Ok? Es decir, hay un conjunto vacío ahí. Pueden construirse fácilmente ejemplos, dibujando dos regiones X y Y que superpongan o no en un plano S. Hago un paréntesis, de todas maneras no se preocupen con esto, o sea, todo esto son cuestiones de lógica, que a mí me interesa sobre todo en este caso aquí es llegar a los teoremas más adelante. ¿Ok? Yo esto lo voy a pasar muy rápidamente porque en realidad esto son cuestiones, repito, de lógica que ustedes pueden leer con detenimiento y ustedes mismos analizar para efectos del ensayo que van a tener como tarea realizar. Pero en principio yo quiero es llegar a los teoremas fundamentales que son resultados que nos van a ayudar a definir un máximo, a definir un mínimo, etcétera. Bien, K. Con mayor generalidad, sea esto de acá, ¿no? Un conjunto de subconjuntos de S, la unión de dichos subconjuntos es el conjunto de los elementos de S que pertenecen por lo menos a un X de ese X mayúsculo, de ese X literal, ¿no? No sé cómo Su intersección es el conjunto de elementos de S que pertenecen a todos los X de este de acá. Una colección de subconjuntos de S forman una partición de S si estos son disjuntos 2 a 2. Es decir, si dos subconjuntos distintos cualesquiera pertenecientes a X literal son disjuntos. Y si su unión es S. Dicho de otro modo, si cada elemento de S pertenece a uno y solo a uno de los subconjuntos de X literal. Una partición de un conjunto corresponde a la idea familiar de una clasificación de sus elementos. M. Consideremos dos conjuntos, S y T. El conjunto de todos los pares X y Y, donde X pertenece a S y Y pertenece a T, se llama subproducto S por T. El orden en que se escriben X, Y y S, T en X, Y y en S por T es esencial. Ejemplo, sea S el lado horizontal inferior de un rectángulo dibujado en un plano y T su lado vertical izquierdo, si X es un punto de S y Y un punto de T, el par XY puede visualizarse como el punto de intersección entre la línea recta vertical que pasa por X y la recta horizontal que pasa por Y. El producto de S por T se visualiza entonces como la región cubierta por el rectángulo. O sea, básicamente lo que podemos definir como un área, por ejemplo. Con mayor generalidad, considérese M conjuntos de S1 hasta S sub I hasta S sub M. El conjunto de las muplas de los elementos, ¿ok? De los X sub 1, X sub I hasta X sub M, donde X sub I pertenece a S sub I. Para todo I igual a 1 hasta M. ¿Ok? Entonces el producto de C1 por CI por CM. También designado por el símbolo multiplicativo o múltiplo, como se le quiera llamar. El orden en que se escriben los X sub I. ¿Ok? Entonces, esto es como, en vez de ser un sumatorio, es un símbolo que me va a hacer referencia a que todos los elementos que están dentro del conjunto se multiplican entre sí. Y los S sub I es nuevamente esencial. La múltipla, o sea, multiplicar, la multiplicativa de eso, se designa por X sub I, se llama X sub I a la yésima coordenada o a la yésima componente de X sub I. Consideremos un sistema social compuesto por M agentes. El agente iésimo debe elegir una acción A sub I en un conjunto dado
de A mayúscula, su I, de acciones que le son disponibles. Esto sobre todo va a servir mucho cuando se analice, por ejemplo, lo que tiene que ver con la teoría de la preferencia revelada, por ejemplo. Dada un conjunto de acciones disponibles, si B se revela preferida cuando previamente prefería A, es porque A no es alcanzable, por ejemplo, ese tipo de cosas. Cuando cada agente ha hecho su elección, el resultado de la actividad social está determinado. Así, la actividad social se caracteriza por una múltipla, ¿ok? Un elemento de esa multiplicativa. Bien, funciones y correspondencias, algo que también nosotros sabemos, ya hemos visto a lo largo de todas las micro, pero bueno, aquí se le da la fundamentación matemática. Sean S y T dos conjuntos, si a todo el elemento de X que pertenece a S se le asocia un elemento de Y que pertenece a T, entonces nosotros diremos que esa sería la imagen, ¿ves? Y solo uno. Queda definida una función de S a T. F se llama también una transformación de S en T. X es la variable, Y es la imagen de X dada por F. Es decir, la respuesta que va teniendo dada por el cambio en X, según como F lo defina. O la transformación de X dada por F o el valor de F en X. Se escribe Y igual a F de X. ¿Ok? Ejemplo. Sea A el conjunto de las acciones disponibles a un agente determinado, si la elección de A en A mayúscula determina la cantidad de dinero, un número entero positivo que el agente recibe, se ha definido una función de A a N. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede considerar cualquier función normal. Por ejemplo, el nivel de costos en función de la cantidad producida, por ejemplo. El nivel de beneficio económico en función de la cantidad vendida. Y así por el estilo. B. Consideremos en S por T el conjunto de los elementos X y para los cuales Y igual a f de X. Este subconjunto de S por T se denomina el gráfico de la función f. Esto aquí en cualquier momento va a parar. Yo les vuelvo a reenviar Queda, queda menos de 2 minutos. En cualquier momento para, entonces yo les reenvío el link de la videollamada para continuar, ¿ok? Esta parte aquí la voy a pasar rápido porque me interesa, repito, es llegar a los teoremas. Ejemplo, en el gráfico de la función f de S a t se visualiza como un conjunto de puntos del rectángulo tal que la vertical. Bueno, esta es la parte del gráfico. Sea X un subconjunto de S, tómese la imagen Y, f igual a f de X, de cada X que pertenece a X mayúscula. El conjunto de las imágenes así obtenidas es un subconjunto de T llamado la imagen de X y designado por f de X. Si f de S consiste en un solo elemento de T, es decir, si todos los elementos de S tienen la misma imagen en T, se dice que la función f es constante. Básicamente, que no hay variable. Es decir, todo elemento de T es la imagen de algún elemento de S. Se dice que f es una función de S sobre T. Recíprocamente, sea Y un subconjunto de T, el conjunto de los X que pertenecen a S, que tiene sus imágenes en Y, es un subconjunto de S llamado la imagen inversa de Y designado por la función inversa de Y. Ejemplo, si en el ejemplo anterior tomamos una curva como gráfico de F, una elección conveniente de X, Y proporciona ilustraciones sobre los conceptos. Entonces, si tú tienes una función, por ejemplo, una exponencial, su inversa es una logarítmica. ¿Ok? Para situar un poco, ¿no? ¿De qué trata esto? Puede demostrarse fácilmente que si f